Última unidad de la materia, seguridad en bases de datos relacionales. Vamos a ver qué significa justamente en las bases de datos, los sistemas de gestión de base de datos, aplicar el concepto de seguridad. Y tiene que ver con algunas cositas que ya hemos visto, ¿sí? Y con algunas cosas que vamos a ver. Siempre que hablamos de seguridad, nos estamos refiriendo en cuanto a las leyes vigentes a la ley 25326. Esa es la ley que rige en Argentina con respecto a la protección de datos personales. Eso que dice ahí, habeas data, es un recurso constitucional, está previsto en la Constitución Nacional, ¿sí? Y es en la que se basa esa ley, la ley 25326. ¿Alguien escuchó hablar de esa ley alguna vez? ¿Es la misma ley que menciona lo del habeas corpus también? No. ¿No? Ah, entonces no, no. En la Constitución está previsto el habeas corpus y el habeas data. ¿Y el habeas corpus qué es? Que es la presencia física de la persona ante un juzgado. Sí, no solamente en tu juzgado, sino en decir, esta persona está viva, quiero que tenga seguridad. Bueno, esto Sí, con respecto a los datos, ¿sí? Los datos sensibles de una persona. ¿Cuáles serían los datos sensibles de una persona? el, el DNI, la dirección, número de teléfono, quizás mail. Sí, esos son Datos los datos bancarios. personales. Estos son los datos personales. Ya tenemos que ir un poquitito más a datos que su publicación, ¿sí? Pueda herir de alguna forma a la persona. A ver, El ¿cuál, por IP. ejemplo? El sueldo y eso. Bien. Una ¿Y quiénes historia pueden? clínica puede ser. Una historia clínica, puede ser. Esa es más fácil de entender. Si yo tengo una historia clínica en un sanatorio, ¿sí? ¿Y de quién es esa historia clínica? ¿Quién es el dueño de esa historia clínica? El paciente. El paciente. Nadie puede utilizar esa información para otro efecto que no sea la salud del paciente y que esté avalado por el paciente que esa persona le cede esa información para que la use, ¿sí? ¿Alguno ha escuchado alguna vez que a partir de algún dato con respecto a la salud, alguien haya sufrido, digamos, un juicio o alguna cosa así? ¿O que se habla de eso? Y pasa mucho con los famosos, Pasa que mucho con los famosos, sí, pasa mucho con los famosos. Y los periodistas muchas veces utilizan esa información y la divulgan, no sí, que en teniendo... realidad alguien del hospital la vende, que digamos, esa Ahí está, información. ahí está. Entonces, esa persona que vendió esa información, ¿sí? Está infringiendo la ley 25326 de datos personales, porque está difundiendo información, ¿sí? Para lo cual no tiene el permiso de la persona para difundirla. Si tuviera el permiso de la persona, bueno, vamos a suponer que lo que está en la historia clínica, esta persona está embarazada, entonces sí, eh, lo da a conocer, etcétera, etcétera. Pero hay enfermedades que la persona no quiere que se divulguen. De hecho, hace mucho tiempo hay películas con respecto a eso, sobre todo cuando arrancó el tema de el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, y se empezó a hablar de todo esto, y bueno, y la ley contempla eso. Con respecto entonces a la salud, habría esa restricción a partir de la ley. ¿Qué otra cosa puede ser? Alguien dijo por ahí algo antes que habláramos de la salud. ¿Qué otro Eh, dato? No no, la tiene ley por qué ser. dice que sea de identidad también o, Sí, o datos que, que no quieras que se utilicen sin tu consentimiento te puedan perjudicar, algo así. Y bien. ponen el sueldo de los políticos se publica Bueno, pero en... eso es obligación Claro, lo publicarlo. del Está Ah, sueldo, publicado. ok. sí. Es Eso, que ellos, Profe, Eh, información de una tarjeta, la como le hicieron información de a una Trump. tarjeta. A ver, cuando lo llaman Datos por fiscales podría ser.
datos fiscales, sí señor. A ver, cuando los llaman por teléfono para ofrecerles un servicio, ¿sí? Y ustedes nunca jamás tuvieron contacto con esa empresa. El que lo Y llama, porque sí, está está infringiendo infringiendo. porque Sí, otra empresa en realidad le vendió tus datos. Si suele hacer exactamente, eso. está infringiendo la ley. De hecho, si cuando ustedes los llaman por teléfono, les preguntan a la persona que los llama, ¿de dónde sacaste mis datos? Y le dicen, ¿sabés que estás infringiendo la ley 25326 de protección de datos personales? Bueno, no lo van a llamar más. Profe, ¿hay quién Es infringe? más, ¿El que lo compra los datos o el que vende los datos? los dos, el que Ah, vende los datos, pero que va a ser muy difícil que vos identifiques la persona que obtuvo esos datos, porque va a haber, tenemos servicios en todos lados, sí, ¿sí? sí, sí. Entonces es bastante difícil eh, llegar a conocer quién fue el que vendió los datos, pero el que está haciendo uso de esos datos, ¿sí? A ver, cuando hablábamos de los famosos, que un periodista divulga la enfermedad de un famoso, ¿sí? ¿Cómo sabemos quién fue el que le vendió la información? No lo podemos saber, pero el que está divulgando esa información, que está haciendo uso de esa información en forma ilegal, es el que está afectado por la ley. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ahora, volviendo a las compañías que hacen uso de nuestros datos. ¿Saben que existe un registro que se llama registro no llame? No. Sí, el otro día Sí, justamente lo usé. Bien, ese registro no llame es para que ustedes identifiquen su teléfono, ¿sí? Eh, las líneas de teléfono que ustedes quieran que nadie use para venderles nada, ¿sí? Y entonces, a partir de registrarse allí, a ver, igualmente no tendrían que usar nuestros datos, pero vamos a suponer que la empresa los compró y los quiere usar infringiendo la ley, ¿sí? Si te anotas en ese registro no llame, vos podés hacerle más, digamos, hacerle cargar la fuerza de la ley a la empresa que te está llamando porque estás dentro de ese registro, no te tiene por qué llamar. ¿Algún otro ejemplo? domicilio. Sí, sí. A ver, ahora el domicilio nuestro en los padrones electorales está. Si está divulgado, no lo podés usar. ¿Y en qué caso afectaría? Hay algo que se cambió a partir de esta ley, que probablemente no lo sepan, pero alguna vez sacaron una patente, la boleta de una patente para pagar de la web. ¿Se metieron a la municipalidad? Sí. Ujú. ¿Sí? Cuando querés, digamos, sacar esa patente, dice el nombre del propietario del auto y el domicilio. ¿No se fijaron? No me acuerdo. Sigue. Puede ser que el dueño sí, No, no lo ¿no? puede decir, justamente a partir de esta ley. Vos sacás a ver, vamos a suponer la siguiente situación. Estoy en la calle, ¿sí? Viene un auto, me choca, ¿sí? Y se va. Entonces yo tomo la patente de ese auto y digo, yo a este lo voy a buscar, le voy a hacer pagar por todo, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿sí? Entonces me meto a la municipalidad, pongo la patente y ahí tengo el nombre y la dirección. Imagínense que pasará eso. No está bien, porque yo tengo que hacer el trámite correspondiente. Entonces lo que dice en la patente es el registro del automotor donde está radicado ese auto, el dominio de ese auto. Sí, la patente se llama dominio también. Bueno, entonces, ¿qué hago yo? Me voy al registro de la propiedad del automotor, pido un informe de dominio, ¿sí? Y ahí quedó registrado que yo fui la persona que pidió el informe de dominio y la causa por la cual lo pedí. Generalmente eso lo tramita la compañía de seguro, porque uno va a la compañía de seguro y le dice, me chocó este auto, ¿qué hacemos? Porque no me dio ni los datos ni nada. Entonces, la compañía de seguro se encarga de buscar ese informe de dominio y de hacer el trámite correspondiente para que esa persona pague. ¿Se entiende?
Ahí tenemos otro caso donde la ley se ve. Otro caso en las redes sociales. No, se suele proteger, no sé si será por esto, pero se suele proteger, por ejemplo, el mail con el que está asociada una cuenta, esas cosas, la contraseña, no sé. Bueno, sí, eso es por una cuestión de privacidad de los datos. Pero ¿dónde yo puedo hacer caer la ley 25.326 en el uso de datos? Impersonificación. Eso es lo que trato de hacer para que no pasen estas cosas. Pero ¿qué me pueden robar de las redes sociales? Y yo puedo hacer, digamos, el uso de la fuerza de Fotos, ley. ¿Eh? fotos. Fotos, exactamente. Fotos. Profe, yo tengo Y, entendido que justo, por ejemplo, en Instagram, si vos tenés la cuenta pública, no, no sé cómo decirlo, pero no cuenta la ley, pero si tenés la cuenta en privado, sí. Mirá, eso es todo manipulable por las distintas redes sociales. Nadie te puede usar una foto tuya, ¿sí? Eh, que vos no hayas avalado. O sea, eso parece ser como que vos das tu aval para que alguien te use la foto por vos. Pero vamos a suponer que pasó, el otro día lo escuchaba en la radio, pasó en San Jerónimo, ¿sí? Usaron las fotos de personas que habían sido sacadas por alguien avalado por esas personas, pero la modificaron, ¿sí? Y la subieron a la web de otra forma, ¿sí? Eso está penado por la ley. O sea, si usan tu foto para algo que vos avalaste, está bien. Pero si usan tu foto de otra forma, haciendo suplantación de identidad, por ejemplo, posteo una foto de alguien, cualquiera, y digo, ah, esa soy yo. Eso es suplantación de identidad. Y en el caso de También, los periodistas, que a veces bueno, usan fotos sin permiso. tampoco las podrían usar, si bien dentro de la ley hay como un capítulo especial para los periodistas y todo lo demás. Sin embargo, por ejemplo, cada vez que nosotros tenemos una reunión por Zoom, etcétera, el abogado del gremio, por ejemplo, nos pide una autorización que nosotros firmemos, una autorización para divulgar la foto. Fíjense hasta dónde llega. ¿Sí? Ahora se Bien. usa mucho lo de la inteligencia artificial, que por ahí ponen a los famosos o la cara de quien sea y dicen otra cosa. Bueno, eso está penado por la ley. Ok. Eso no debería ser. A ver, los famosos no se ponen a discutir este tipo de cosas, la gente famosa porque si no sería, imagínense la cantidad de juicios que tendrían los juzgados con respecto a esto, ¿sí? Pero se pueden ver ofendidos, ¿sí? Y hacerle un juicio a la persona que lo publicó. Hay otro caso más, saliendo de las redes sociales. ¿Conocen Veraz? Sí. Sí, el registro de los deudores era, o algo Es así. registro, sí, pero están usando información que nadie les cedió, eh, que la persona no les cedió. ¿De dónde saca la información Veraz? ¿De los bancos? De los bancos, de las entidades financieras. Y está mal, porque ellos tienen que sacar la información del Banco Central de la República Argentina cuando esa información ya está corroborada. Les cuento un caso. Un ex jefe mío. Él salió de garante de otra compañera mía de trabajo, ¿sí? En un préstamo. La chica había sacado un préstamo en un banco y él salió de codeudor. Resulta que un día va a sacar él un préstamo y le dicen, no, Verán nos dice que usted es mal pagador. ¿Cómo mal pagador? Y no tengo préstamo. Ah, no, pero usted es codeudor de una persona que no cumple con las condiciones del préstamo. Entonces va a nuestra compañera y nuestra compañera, en realidad en ese préstamo había dos fechas de vencimiento. En la primera no habíamos cobrado, así que no la podía pagar, y la pagaba en la segunda fecha de vencimiento religiosamente, ¿sí? No era mala pagadora,
pero Veraz difundía una información incorrecta. Veraz tiene muchos juicios respecto a esto, ¿sí? Justamente porque está infringiendo la ley 25326. ¿Sí? Después busquen así, googleen y van a ver. O sea, la información tiene que ser verificada, avalada y todo demás, y, digamos, consensuada por la persona que dispone de esa información, o sea, la propiedad de esa información. La ley funciona, o sea, está organizada bastante bien. En realidad, vieron que las leyes se promulgan y después hay que regularlas para poder, digamos, hacer uso de esa ley. La regulación de esta ley es vieja, la disposición es del año 2006. Bien, y esa dice que toda organización que utilice datos sensibles, ya sea una obra social, un banco, cualquier organización que tenga datos personales de alguien, no los puede difundir y tiene que registrar sus bases de datos y las personas que acceden a esa base de datos. ¿Tá? De forma tal que si de alguna manera hay una violación a esta ley porque se difunden datos o se utilizan datos en forma incorrecta, uno pueda identificar, digamos, de dónde salió esa información. ¿Está? Eh, está tan bien armada la ley que somos de todos los países del mundo, 12 los que la GDPR, que ahora vamos a hablar un poquito de ella, ¿sí? Nos avala como país. La GDPR es General Data Protection Regulation, que es la regulación sobre protección de datos personales que rige en Europa, para toda la Comunidad Económica Europea, ¿sí? Entonces, en esta ley menciona que Argentina puede comercializar con datos con la Unión Europea porque nuestra ley así lo permite, por los resguardos que tiene esta ley. Esta ley, la GDPR, la Protección de Datos Personales Europea, surgió en el año 2015, por ahí, y se regularizó, se puso en funcionamiento, empezó a regir, digamos, las cuestiones que avalaban esta ley en el año 2018. Y ahí empezamos a sufrir algunas cuestiones cada vez que accedemos a una web. ¿Qué nos pasa cada vez que accedemos a una web? ¿Qué nos pide? Las cookies. Las cookies. Bueno, esa fue una de las cuestiones que se solicitaron a partir de esta ley. Entonces todo el mundo tuvo que modificar sus sitios web para expresar las políticas de seguridad, ¿sí? Que contemplaba esa página. A partir de esta ley es que se puso eso en las páginas web. Bien, ahora nosotros somos, o vamos a ser, ingenieros en sistemas de información. ¿Por qué nos puede importar esto? Y porque vamos a trabajar con la información. Porque vamos a trabajar con la información. ¿Y con qué información tenemos que trabajar nosotros? Con la de los clientes. ¿Y está Con bien la que de los trabajemos con la sistemas. información de los clientes? ¿O de los No pacientes si deberíamos. estamos, o si de los pacientes si estamos en un sanatorio y acceder a las historias clínicas de los pacientes? ¿Deberíamos poder hacer eso? ¿Aplica acá Bien. también secreto profesional o algo de eso o no? Sí. También Entonces, de eso hay leyes aparte, ¿eh? No las estamos mirando porque si no serían unas cuantas. Después vamos a ver algo de eso el año que viene en Administración de Sistemas de Información. Eh, pero ¿deberíamos trabajar con esos datos? ¿Quién le asegura al sanatorio, ¿sí? Si yo trabajo con los datos de los pacientes, que yo no sea una persona que después va a vender los datos de los pacientes? un contrato. Un contrato, ¿cómo se llama ese contrato?
de confidencialidad. Hay un contrato de confidencialidad que tenemos que firmar cada vez que trabajamos en una empresa de software. Pero igualmente, ¿deberíamos trabajar con esos datos? Y lo ideal sería que no, que nos Lo den ideal algunos sería datos de que no. prueba. Exactamente. Lo ideal sería que nosotros separáramos lo que es el ambiente de desarrollo con el ambiente que está en producción, al que acceden los usuarios. Eso sería lo ideal, ¿sí? Y lo que se hace, porque si no, no tendríamos datos para probar, lo que se hace es enmascarar esos datos o lo que se llama ofuscamiento de datos, ¿sí? Es como si los batiéramos a los datos y tuviéramos datos de prueba, ¿sí? Pero que no nos dicen nada con respecto a los clientes, a los pacientes y a toda la información sensible de las personas, de los datos de las personas con las que estamos trabajando para probar, ¿sí? Bueno, eso todas las empresas que exportan software, ¿sí? Lo tienen previsto, porque si no, nadie nos compraría software. ¿Y cómo hacen para certificarle a esa empresa? No, mirá, yo soy re bueno y yo no te voy a vender los datos porque nosotros trabajamos con ambientes de prueba separados. ¿Se lo digo nada más o hago otra cosa? Y ahí tiene que ver esta norma que está acá abajo. Cuando hablamos de procesos, por ejemplo, ¿sí? Y yo voy a una empresa, qué sé yo, metalúrgica, voy a la General Motors o voy a alguna de esas empresas. Esas empresas, ¿qué hacen para decirle a sus clientes que son re buenos en sus procesos, que tienen calidad, que nunca van a hacer cosas que estén por fuera de lo que es la alta calidad del producto que ofrecen? Que ¿Qué es tienen lo la que hacen? certificación Ahí ISO. certifican. ¿Y para calidad qué normas certifican? Es muy conocida. Las IRAM. Bueno, IRAM es ISO en Argentina, ¿sí? IRAM sería el capítulo de ISO para Argentina, como AENOR es para España, ¿sí? Siempre ISO, las normas ISO internacionales, tienen algún capítulo en cada uno de los lugares. ¿Qué hacen esas instituciones? Regular. No A ponen como partir de ciertas condiciones que a esa. medida que uno va cumpliendo entra en cada sección de esas certificaciones. Bien, entra en cada sección de esa certificación. Las normas que generalmente se certifican para los procesos se llaman ISO 9001. Las tienen que haber escuchado o tienen que haber visto alguna vez algún cartelito en alguna organización que dice certificado, norma ISO 9001 y abajo dice los procesos que estás certificando. Bueno, cuando yo quiero certificar que el uso de la información que hago es seguro, certifico la norma ISO 27001. ¿Sí? La familia de las normas ISO 27000 tiene un montón de normas. La certificable, la que me vienen a auditar estos capítulos que están en cada país, por ejemplo, IRAN para Argentina, nos va a certificar la norma ISO 27001, que tiene una versión nueva a partir del año 2022 y se va a basar en la guía de mejores prácticas de esa ISO, que es la ISO 27002. Esta norma, esta guía de mejores prácticas, se cambió totalmente y a partir de este año, del año 2022, y está orientada mucho a los temas de ciberseguridad, que antes no lo estaba. Cuando yo hablo de datos sensibles dentro de la ley, no solamente hago referencia al uso de datos digitales, ¿sí? Esos datos pueden residir en un papel, ¿sí? Pueden ser un listado que alguien agarró y lo usó, ¿sí? O un bibliorato donde está la información, o esas tarjetitas que usan los médicos que tienen las historias clínicas, ¿sí? O sea, no necesariamente las cuestiones están en forma digital.
pueden ser en papel. Esta norma anterior hacía mucha referencia a ese tipo de cosas y no tenía en cuenta muchos ciberdelitos, ¿sí? Que ahora sí están contemplados en esta guía de buenas prácticas. Después, si tenemos un cachito de tiempo, se las voy a mostrar para que vean. Y de hecho, muchos de los trabajos que hicieron los chicos este año dentro de mi proyecto de investigación trabajaron sobre esta guía de buenas prácticas y presentaron trabajos en CONAICI que después les vamos a contar lo que hicimos. Ahora nos vamos a Tucumán a hacer las presentaciones. Bien, entonces lo que vamos a certificar es esta norma ISO 27001 dentro de las empresas de software para justamente decirles a las personas que nos compran software, estamos contemplando cuestiones que refieren a la seguridad de la información y están avaladas por esa certificación. ¿Se entiende? Es certificar esta norma me permite cumplir con las leyes vigentes, tanto sea para Argentina como para la Unión Europea. Esta norma ISO contempla también muchísimas cuestiones de NIST, ¿sí? Que es el que lleva adelante todo lo que el tema de seguridad en Estados Unidos, ¿sí? Que son leyes bastante diferentes las de Estados Unidos porque no protegen a la persona física, sino a la persona jurídica, pero digamos que están contempladas también en estas normas justamente para que se certifique en Estados Unidos el formato de la norma que tiene. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Qué tendremos que hacer entonces? En principio, separar los ambientes de producción y de desarrollo. Para no tener acceso a la información, ¿sí? Tener un contrato de confidencialidad para que este tipo de cosas no sucedan y que nosotros estemos prevenidos, que nos va a caer la fuerza de ley, llegado el caso, ¿sí? Y en cuestiones de base de datos, ahora vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta. La seguridad de la información apunta a 3 dimensiones que las hemos ido nombrando, ¿sí? A lo largo del año y que tienen que ver con cosas que trabajamos también hasta ahora. Una es la confidencialidad. Esa es una de las dimensiones, que tiene que ver con la privacidad que estábamos hablando recién, ¿sí? Y dice, asegura que solo quienes estén autorizados pueden acceder a la información. Hasta ahora, ¿dónde vemos eso? ¿Cómo podemos hacer que sea confiable la información o las cosas que se hacen en una base de datos, ¿sí? Otorgando permisos. Otorgando permisos. Hoy por hoy nosotros accedemos con permisos de qué cuando De estamos DBA como trabajando. root. Nosotros accedemos como root, pero root, ¿qué sería? Porque root es el nombre de un usuario, ¿eh? El- la máquina bueno, raíz, digamos, donde está el todo, sería. Sería el La raíz DBA. de la base de datos. Mm, mm. El DBA sería, profe. El DBA. Root es porque le pusieron un nombre muy parecido a los que se usan en Linux, ¿sí? Pero si vos accedes, por ejemplo, a SQL Server, se llama admin, el superusuario, digamos, el DBA. ¿Está? Ese es un nombre de usuario. ¿A qué tiene acceso ese DBA? A la totalidad de la base de datos. A la totalidad de la base de datos. ¿Qué implicaría eso? Los permisos. ¿Para hacer qué? Permiso para crear usuario, las vistas, toda la información de todas las tablas. Los Exactamente. Tiene acceso al metadatos. diccionario de datos, al esquema de la base de datos, ese DBA. Obviamente, si nosotros queremos cumplir con la confidencialidad, ¿sí? No le podemos dar la clave de ruta a todo el mundo. O no le Profe, podríamos dar, sí, yo tengo entendido que usar root es una mala práctica también. obviamente. Justamente por eso. ¿Por qué? A ver, ¿qué podría pasar? Yo, me, yo conecto una aplicación, le pongo en la cadena de conexión que se conecta por root y le pongo, ¿qué otra cosa? ¿Qué necesito yo para La loguearme? contraseña. La contraseña. Entonces pongo nombre de usuario, root, contraseña, la contraseña de root, ¿sí? Y me conecto. Y Puede ser no que esa guardo, aplicación me
me cague la base de datos, básicamente, si hago algo mal o hace algo mal la aplicación. A ver, no solamente se hace algo mal la aplicación, yo puedo tener guardada esa información no cifrada. No cifro la información, la paso en texto plano. ¿Qué puede pasar? Puede ser accedida por cualquiera que te quiera hackear porque está todo predeterminado. No va por Porque ahí. hay una forma de hackeo que se llama the man in the middle, que se puede meter a la red, ve esa información que está en texto plano, la toma y accede a la base de datos y me puede modificar la base de datos, básicamente, o robarme toda la información. Por eso es una Sí, mala práctica. también podría pivotear e ir escalando los privilegios. Claro que sí, claro que sí. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de crear usuarios y conectarme a la base de datos. ¿Está? Después vamos a ver cómo se crean usuarios en la base de datos o cómo podemos hacer desde las aplicaciones para hacer eso. ¿Está? Esa es una de las dimensiones. La otra dimensión es la integridad. Dice que asegura que la información y sus métodos de proceso son exactos y completos. ¿Cuándo vimos integridad? No veíamos ¿Cuándo? las restricciones Bien, o sea que el de la integridad modelo, referencial, de clave primaria. exactamente, el modelo relacional ya nos está resguardando la integridad. Y dijimos, ahí me nombraste, integridad Referencial, referencial, que significaba lo de las claves foráneas, exactamente una clave foránea que hace referencia a una clave primaria en otra tabla. ¿Qué otra? Identidad. la entidad, La de entidad, que decía, que lo de las claves primarias. ¿y qué pasaba con las claves primarias? Un dato que ¿Qué? puede identificar a la instancia completa Bien, ¿y de qué esa no, qué tabla, a no una instancia. podía pasar con esa clave primaria? Tiene No que ser puede ser única. doble. Tiene que ser única, no se podía duplicar. Yo no puedo registrar dos clientes con el mismo quit. Por ejemplo, si yo usé como quit como clave primaria. ¿Está bien? Y la otra restricción de De integridad del dominio. modelo, la de dominio, que me asegura que ¿qué Que me Los el valores asegura? de valor los de los atributos. atributos que Está pertenezcan relacionada con los a un dominio. atributos, o sea, el Que tipo de los, datos de los... que los atributos pertenezcan al mismo dominio de valores. Sería. Exactamente. Entonces, si yo en una fecha quiero cargar una letra, no me va a dejar. O en un valor entero quiero cargar una fecha o una letra, no me va a dejar. En un atributo varchar, carácter, ¿sí? ¿Puedo cargar un número? Sí, Sí. Sí, se va a guardar como Sí. varchar. Bueno, se va a guardar como varchar. Exactamente. Ojo porque algunos pusieron un ejemplo así en integridad de dominio cuando se los pregunté la otra vez. Y ese sí se puede. Bueno, la integridad además requiere de otras cosas que son las transacciones, que ahora las vamos a ver. ¿Sí? Se completa la integridad dentro de las bases de datos con una transacción. Pero ahora lo vamos a llegar. La tercera dimensión es la disponibilidad. Eso tengo que asegurarlo. A partir de la seguridad de la información, tengo que asegurar la disponibilidad. ¿Qué dice? Que asegura que los usuarios autorizados, esto que teníamos acá por la confidencialidad, tienen acceso a la información y a sus activos asociados cuando lo requieran. Ejemplo. A ver. ¿Tenemos asegurada la disponibilidad cuando nos inscribimos al CISACAD a cursar la materia? no. No. O sea, está restringida esa disponibilidad. Está. Ayer, por ejemplo, la página del Central de la República Argentina estaba caída. No teníamos disponibilidad. Bien. Para poder certificar la norma esa que les dije antes, nosotros tenemos que asegurar estas tres dimensiones.
En cuanto a la disponibilidad, te dice que solo vos podés tener X cantidad de horas de mantenimiento, que eso es normal, ¿sí? Porque en algún momento tenemos que hacer mantenimiento, tanto en las páginas web como en las bases de datos, etcétera. Pero esa indisponibilidad, o sea, la posibilidad de que nosotros hagamos, tiene que estar registrada, tiene que estar avisada, ¿sí? No sé si alguna vez lo vieron, pero a veces cuando los bancos hacen mantenimiento, ¿sí? Te dicen el día sábado, que es probablemente el día que menor flujo de transacciones haya, dice vamos a estar haciendo mantenimiento en nuestras páginas de tal hora a tal hora. Entonces, te avisan de que no vas a tener disponibilidad. Pero si yo necesito esa disponibilidad, qué sé yo, por ejemplo, si voy a estacionar el auto, tener disponibilidad de usar Moviter, está. Tengo que tener la disponibilidad y tiene que estar asegurada esa disponibilidad para que yo pueda certificar seguridad de la información. Y ahora también vamos a ver qué es lo que hacen las bases de datos con respecto a eso, con respecto a estas tres cosas. Ya algunas las vimos. Bien, esto lo vimos respecto a las características del modelo relacional y ahora vamos a ver qué refiere a resistencia a fallos garantizada a través del modelo de transacciones. ¿Qué es el modelo de transacciones? Si lo mira un usuario y vos le decís, vamos a hacer una transacción, piensa en la transferencia de fondos de un banco. Si en una transferencia sería una transacción. ¿Qué tiene que pasar en esa transferencia de fondos en un banco? ¿Qué tiene que Y si pasar? yo le transfiero plata a alguien, se tiene que debitar la plata que yo le quiero transferir de mi cuenta y se tiene que acreditar en la otra. Bien, son dos movimientos. Uno en mi cuenta y otro en la cuenta de la persona a la que le estoy transfiriendo. ¿Sí? ¿Podría ser solamente uno de esos movimientos? Y no, no. No, no debería. ¿Sí? No debería porque si no está funcionando mal esa transacción. ¿Está? Entonces, desde el punto de vista de la base de datos, van a ser varias operaciones elementales, en este caso dijimos dos, debitar fondos de una cuenta y acreditárselos a otra, ¿sí? Pero que se tienen que ejecutar como una sola unidad lógica. No se puede ejecutar una y la otra no. Si pensamos en algo un poquito más complejo, por ejemplo, un comprobante de el ticket de la caja de un supermercado, ¿sí? Piensen, estamos en la caja del supermercado, la cajera nos escaneó los productos, qué sé yo, ¿sí? Van entrando todos los productos al ticket. En el momento en que esa cajera dice, bueno, ya terminé de cargar todos los tickets, se arma una transacción que tendría que tener ¿qué operaciones? Calcular el precio y actualizar el stock. Bien, tiene que cargar el ticket, registrar el ticket, ¿sí? Mínimamente ese ticket, ¿cuántas tablas va a tener? ¿Cuántas tablas les parece que tiene un ticket de caja? Y producto, sucursal, ponele y No, no, cliente, esos capaz. serían Precio. los atributos que tiene. No, las Decime, tablas. no, decime las tablas. Puede ser Productos, sus un precios. productos precio. No, productos es una tabla que va a estar asociada después al ticket. El ticket en sí, si yo tengo que registrar el ticket del supermercado, Registro una tabla que sean tickets. una tabla que tenga ticket que va a tener qué atributos. Y van a tener productos. No, Ventas. O sea, a ver, pensemos, hagan el modelo relacional de ese ticket. ¿Qué? Las columnas que tiene el ticket, eso hay que A ver, ver. sí, Fecha y hora. El sí, número de ticket. el número de ticket, ¿qué otra cosa? El ID de los productos en todo caso. Lo que pasa es que no está en la misma tabla. No, claro, o sea, tenés que hacer la relación. Ah, bueno, por eso le estoy preguntando cuántas tablas.
Yo tengo una cabecera del ticket. Arriba de todo, si se fijan en un ticket del supermercado, hay una cabecera del ticket, Sí. ¿sí? Que te dice el número de ticket, la fecha del ticket, la caja que está emitiendo el ticket. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? La persona con el DNI o el quit, llegado el caso que sea una empresa el que está comprando. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Eso Sí. como dato de la cabecera. Y después tengo otra tabla donde estarán los ítems que yo compré. ¿Está bien hasta ahí? Y ahí Sí. estará la cantidad del producto y el producto que compré. Leche, manteca, papel higiénico, etcétera. ¿Sí? Y después habrá otra tabla que dice las formas de pago, porque esta persona puede pagar parte en efectivo, parte con tarjeta de crédito. ¿Está bien? O sea que tengo por lo menos 3 tablas para guardar un ticket en la caja. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Y ahí la transacción se completa una vez que guardé el ticket? ¿O tengo que hacer otra cosa? ¿Alguien me dijo algo más? Lo de actualizar el stock. Tengo que actualizar el stock. Ese sí está en la tabla de productos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y tendré que hacer algo más? Ya van 3 insert y un update. Tendré que Sumar hacer una algo. venta a la caja. ¿Cómo? Sumarle una venta a esa caja. Sumarle una venta a la caja. ¿Qué más? Otro update. ¿Qué más? Al cliente, sumarle la compra. Somos un cliente que no vamos a tener una cuenta corriente en el banco. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cómo? A ver, en la venta de la caja, yo si pago en efectivo, ¿sí? Le tengo que sumar el efectivo a la cajero porque después le voy a tener que hacer un archivo y decirle, che, dame todo este efectivo que cobraste. ¿Está bien hasta ahí? Y si pago con Sí. tarjeta de crédito, ¿qué tendrá que pasar? ¿Qué es lo que hace la cajera si yo pagué con una tarjeta? ¿Qué hace la cajera? Le doy la tarjeta, ¿qué hace? ¿A comprar en el supermercado con una tarjeta? Y o la pasa por No, electrotarjeta o ingresa los datos manualmente. Bien, entonces ¿ahí qué hay? ¿Cómo cobra el supermercado después esa venta a la tarjeta? Y porque ¿Qué está me ingresando falta? los datos. ¿Cómo? Está ingresando los datos de la tarjeta. Está ingresando los datos de la tarjeta, pero le tiene que decir a la tarjeta. Se tiene que comunicar con la tarjeta y decirle, che, Ujú. vos me estás debiendo tanta plata de tal usuario, de tal tarjeta. Entonces, la tarjeta de crédito le paga al supermercado y después la tarjeta nos cobrará a nosotros. ¿Se entiende? Con lo cual, para terminar la transacción de la venta del supermercado, además de cargar la cabecera del ticket, los ítems que están en el ticket, la forma de pago, actualizar los saldos de los productos, actualizar el monto cobrado en la caja si pagamos en efectivo, tenemos que generar la- el registro en la tarjeta de que nos está debiendo plata. Fíjense la cantidad de transacciones que hay, perdón, de movimientos, ¿sí? Operaciones elementales que hay dentro de la transacción. ¿Me siguieron? Sí. Bien. Si alguna de estas cosas falla, cualquiera sea, supónganse, no me puedo comunicar con la tarjeta de crédito. ¿Qué hace la cajera? El sistema corta la transacción y la tiene que procesar otra vez. No es que va a pasar todos los productos por el escáner otra vez, sino que están en la pantalla, pero todavía no se grabaron en la base de datos. ¿Sí? Porque es un sistema cliente-servidor. En el cliente está toda la pantallita,
¿sí? De todas las cosas. Y cuando yo hago aceptar, se genera la transacción a la base de datos y ahí se guarda. Y se guarda todo, pero se tiene que guardar todo. Si algo falla en el medio, se tiene que deshacer esa transacción y empezar otra vez. ¿Me siguieron? Sí. ¿Qué pasa con el SysACAD? ¿Por qué decimos que no tiene disponibilidad? Estamos con el F5, F5, F5. ¿Qué es lo que no podemos hacer en un momento determinado y por eso estamos tanto tiempo ahí dando vueltas? Acceder. La inscripción ¿Por qué? por un Por problema con el servidor. saturación. Una puede ser por saturación de la cantidad de entradas a la web, ¿sí? Que eso ya está previsto porque el servidor se agrandó y todo lo demás. Ahora es un problema específicamente del SysACAD. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hace que yo no me pueda inscribir rápido? Porque tenés que insertar un nuevo registro en una Tenés, tabla tenés que insertar un nuevo registro para decir que yo estoy inscripta. inscripto en la materia de tal año, Ujú. y que se averigua a ver si tenés la posibilidad de y qué más. Y actualizar el cupo. Y actualizar el cupo. Entonces, cuando yo quiero ir a actualizar el cupo, resulta que tengo una cola de gente que está actualizando el cupo, Ujú. ¿sí? Entonces, no puede soltar el registro del cupo de la materia de esa comisión para este año hasta que no se haya actualizado. Porque si todo el mundo, vamos a suponer que todos los que estamos inscribiéndonos en la materia, entramos y tomamos el registro de la materia y con el cupo. Y a todos nos dicen que hay capacidad para 45 personas. Si yo quedo con ese dato, 100 alumnos se pueden inscribir, ¿sí? Y el cupo no se actualizó bien, porque todos leímos 45. Entonces yo puedo leer el cupo una vez que alguien lo haya actualizado. ¿Se entiende? Sí. Ahora quiero que hagan esa misma reflexión en la caja del supermercado. ¿Sí? La cajera acá escaneó todos los artículos, sabe que hay stock porque yo tengo ahí el artículo. No hace falta que controle el stock en ese momento, ¿se entiende? Porque si yo tengo el artículo, porque hay stock. Bien, entonces los escaneó todo, pero en algún momento tiene que actualizar el saldo del stock, porque la oficina de compras tendrá que ver cuánto se vendió para poder comprar otra vez y abastecer al supermercado. ¿Está bien? ¿Me siguen ahí? Quiero Sí. que hagan la siguiente cuestión. Cuando vayan al supermercado, miren miren a la cajera cuando opera, ¿sí? Y que se fijen en el momento que ella actualiza que hay como una demora. Es mínima la demora, ¿eh? Si tengo un ticket más largo, va a ser un poquito más larga. O sea, si tengo muchos productos. Pero hay como una demora. ¿Por qué? Porque muchas de las cajas pueden estar vendiendo el mismo producto, ¿sí? Sobre todo los productos de consumo masivo. Entonces, en el momento en que va a actualizar, lo que hace es esperar que alguien libere el registro de la manteca, ponele, ¿sí? Y actualizar el saldo de la manteca. Y así con todos los productos que hace. Si en algún momento dos cajas toman el mismo registro, va a tener que esperar un ratito a que lo libere. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con el SISACAD? Está mal armado, está mal armada la transacción. ¿Por qué? Porque me está bloqueando el registro desde que yo entro. Entonces, hasta que yo no salgo del sistema, no libero el registro. Es un sistema viejo y está mal armada la transacción. Y les va a pasar en ciertos lugares que pasan estas cosas. Hasta que no libera un usuario algo, el otro usuario no puede trabajar. Están mal armadas las transacciones. Las transacciones hay que planificarlas. Ahora les voy a dar otro ejemplo. Voy a comprar una entrada para ir a ver un recital. Y es una entrada con las posiciones o las localidades
numeradas y yo voy a elegir el lugar donde me quiero sentar. ¿Qué hace el sistema? Y cuando elegís la butaca, es como que la traba y te da un tiempo para pagarla y si no la pagás, la destraba. Ahí está. Entonces yo entro, me muestra las butacas, ¿sí? Y yo toco una. Pero no me pueden mantener todo el tiempo que yo esté buscando la tarjeta, haciendo las cosas, porque si no, traba a todo el resto del mundo que quiere elegir butaca. Lo mismo pasa con los sistemas de los aviones, de Los los colectivos. asientos, los colectivos, con todo eso pasa lo mismo. Ahí están mejor armadas las transacciones porque dicen, mira, vos una vez que elegiste el lugar, tenés 5 minutos. Si vos no lo liberás en 5 minutos, este asiento se puede haber vendido. Y se puede haber vendido porque vamos a suponer que entramos dos, ¿sí? A la terminal de ómnibus y elegimos un asiento, ¿sí? Y los dos elegimos el mismo asiento. Puede pasar que en el momento que yo apruebo la compra me dicen el asiento ya se ocupó y tenga que volver a elegir asiento. Justamente eso se hace para tener disponibilidad del sistema, porque si no, estaría todo trabado. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver cómo hacemos para eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, el tema de las cajas, tipo, en un súper vos ya sabés que tenés stock, ¿no podrías hacer que sea algo así como asincrónico? Ya sabés que tenés que restar uno del stock. Vos decís, por ejemplo, al final del día, agarrar todos los tickets y actualizar el stock. Sí, algo así. Sí, se podría, sí se podría, pero sería como muy largo el proceso y esto, el hecho de que los procesadores sean muy rápidos y todo demás hace que la transacción sea cortita y le permite al que está haciendo las compras tener una idea en un momento determinado del día de qué tiene que comprar, que si no tendría que esperar al otro día. Y si es un producto de consumo muy masivo y se le va a complicar al súper. Entonces se actualiza en el momento, en la Para transacción que completa. actualice inventario, más que nada, no hay que hacer las compras. A lo mejor las compras no Cliente. se actualizan en el momento porque tampoco se requiere en el súper. Pero cuando vos vas a comprar electrodomésticos, por ejemplo, ¿sí? Que te dicen, tenés uno en Buenos Aires, si querés te lo traigo, lo tengo que actualizar en el momento, porque si no, va otro y se compra el mismo producto y después te dicen, ah, no está más. ¿Se entiende? No podemos esperar al final del día. Por eso hay que planificarlo. Va a depender mucho de cada organización, de cómo yo arme la transacción, ¿sí? Pero hay cosas que no se pueden dejar para después. Por ejemplo, en la transferencia de fondos yo saco plata de un lado y la meto en el otro, ¿sí? En cualquier cuestión que tenga que ver con la compra de una localidad, de un asiento, el mismo SISACAD, por el tema de los cupos, ¿sí? Eso lo tengo que hacer en el momento. Toda la transacción completa en el momento. Pero ya en cada situación que ustedes tengan, tienen que analizar este tipo de cosas. ¿Cuántas tablas tengo que actualizar? ¿Cuándo las voy a actualizar? ¿Quién las va a actualizar? Si voy a hacer a lo mejor un procedimiento almacenado que reciba parámetros y todo el mundo actualice un comprobante con ese procedimiento almacenado. Todo ese tipo de cosas las analizo en el momento que diseño la aplicación. ¿Alguna otra duda? Vamos a ver cómo armamos una transacción. Bien, dice, la transacción es un conjunto de operaciones que se ejecutan con una forma lógica. Ese era, digamos, el concepto principal de una transacción. Por lo tanto, las vamos a tener que delimitar por una instrucción de inicio de transacción y fin de transacción. Probablemente eso es lo que les haya contado Vilma en la clase anterior. ¿Les contó? Creo que no vemos transacciones o sí. Ah, me habían dicho que algo les había contado por eso, cuando Sí, puede Sí, arrancamos la ser. clase. contó algo, mostró algo recién, pero poco nada. Pero muy poquito. Bueno, espérate que voy a compartir Workbench. Así les muestro.
Bueno, yo me conecto a Workbench. ¿Qué es Workbench? Una Gestor de interfaz base de gráfica. datos. No, no es el gestor de base de datos. ¿Qué es? Una Una herramienta. interfaz. Una herramienta que se conecta a la base de datos como todas las aplicaciones que ustedes van a desarrollar en Java, Python, lo que sea. Que la cadena de conexión se arma cuando yo hago clic acá. Pero es una aplicación. ¿Qué necesito para que Workbench pueda funcionar? Tener descargado SQL. Tener instalado MySQL, porque este Workbench está diseñado para conectarse a MySQL. ¿Está? MySQL es el gestor de base de datos. Cuando hablamos de cliente, servidor, en este caso el cliente es Workbench, el servidor es MySQL. ¿Está? Entonces yo lo que hago acá cuando hago clic es conectarme al servidor de base de datos. Bien. Recién decíamos que yo necesito, para armar una transacción, poner una marca de inicio de transacción y una marca de fin de transacción. Para MySQL, esa marca de inicio de transacción se llama Start Transaction y esta marca de fin de transacción se llama Commit. Entonces, cuando se ejecute este commit, voy a decir que la transacción está confirmada. ¿Está? Todas esas operaciones que dijimos recién, insert, update, delete, ¿sí? Algún select que tenga que hacer para buscar algo, las voy a escribir dentro de la transacción. Tienen que tener cuidado porque la interfaz de Workbench es como que ya tuviera escrito un start transaction y un commit, entonces si escriben un insert y lo ejecutan, se va a ejecutar, ¿sí? No va a estar, va a estar como dentro de una transacción. Entonces, cuidado con eso. Pero siempre que yo arme una transacción, voy a escribir start transaction y commit en MySQL. En otras gestores de base de datos es distinto. En otros se llama begin transaction and transaction. eh, Tienen diferentes formas. Esto no está en el SQL estándar. ¿Está? Entonces, marca de inicio de transacción de alguna manera, para decir que empieza la transacción, marca de fin de transacción. Esto es lo que hace que todo esto que está acá, todas estas operaciones, se consideran una unidad lógica. ¿Estamos? Entonces, dice, el uso de transacciones está condicionado a que el sistema sea monousuario, un solo usuario, que ahora ya no existe, porque todos los sistemas están pensados como multiusuario, y acá está el problemita este que decíamos. Cuando entramos al cupo, mucha gente está queriendo usar el registro de la comisión donde está el cupo, y tengo que actualizarlo. Entonces, eso se llama concurrencia. Muchos usuarios o servicios de la base de datos que están queriendo consumir un objeto de la base de datos, que en este caso es el registro. Hay concurrencia. ¿Está bien? Lo que tenemos que lograr es que esa concurrencia no sea problemática, ¿sí? Que no, yo no agarre el registro y lo actualice mal, ¿sí? Que me trabe el registro y nadie más pueda operar. Entonces lo que tenemos que lograr es eso. En sistemas operativos sería la cola, puede ser, creo que se llamaba. Exactamente, Claro, exactamente, ok, se arma una colita. ok. Bueno, eso nosotros los vamos a mencionar ahora, ¿sí? Dentro de lo que hablemos con aislamiento, ¿sí? Y esa cola sería armar una transacción que se llama serializable, en serie, ¿sí? Una tras de la otra, que sería esa cola. ¿Está? Bueno, las transacciones cumplen con estas propiedades que estamos acá, viendo acá. Una es la atomicidad. O sea, en ese Start Transaction y Bin hay un montón de operaciones, pero que se tienen que considerar como una operación lógica. ¿Mm?
Se consideran como una operación lógica, aunque esté formada por varias operaciones simples. Yo recién escribí insert, update, delete, muchos insert, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Se realiza en forma completa o no se realiza? Se desanda. ¿Hubo un error en alguna? Se va para atrás toda la operación. Yo dije que voy a pagar el asiento del colectivo, ¿sí? No pueden confirmarme ese asiento, vuelvo para atrás toda la operación. Nadie me cobra, ¿está? No se registró la venta, no nada. En el ticket del supermercado, si hubiese un error, se va todo para atrás. El error con la tarjeta se va todo para atrás. Espera a que pueda pasar la tarjeta y que le dé OK y recién ahí hago toda la transacción. ¿Se entiende? Lo de atomicidad. Sí. Bien. La otra dice consistencia, que es conservar la coherencia de la transacción. Ahí el programador tiene que tener cuidado de haber actualizado todas las tablas. Fíjense en el ticket cuántas tablas, se puede haber olvidado de una y estamos al horno. Pero también el tema es que se efectúan concurrentemente, entonces tiene que haber consistencia en la actualización. ¿Sí? Yo no puedo agarrar, dos personas pueden agarrar el registro del cupo que decía 45 y cuando se termina de actualizar dice 44 y se inscribieron dos. ¿Sí? Porque actuó mal el nivel de concurrencia que admite la base de datos, la transacción. Eso se arregla con lo que se llama aislamiento, que es la concurrencia no problemática. Esto es un poquitito lo más difícil de establecer de una transacción. Dice, debe mantenerse el nivel de concurrencia en función de los accesos que tendrán los usuarios. Por eso es que las tengo que planificar. Tengo que ver si tengo que aislar y que entren todos por una cola, ¿sí? O si puedo hacer alguna otra cosa que ahora vamos a ver. Y la otra es la durabilidad, que es la permanencia de los cambios. Dice, tras una transacción, los nuevos valores de la base de datos deberán mantenerse a pesar de cualquier tipo de fallo del sistema. ¿Qué significa esto? A ver, vamos a mirar acá. Tenemos la transacción, ¿la están viendo ahí? La transaction, y tenemos un montón de operaciones acá. Cuando se terminó de ejecutar el commit, no se puede desandar nada. No se puede volver para atrás la transacción. ¿Sí? Yo les voy a hacer un jueguito ahora. Voy a agarrar en la tabla de AFATSE de mi compu, voy a hacer una chanchada. A ver, vamos a suponer, miren la tabla de cuotas. La tabla de cuotas, acá. Ahí. Vi que tiene todo, fecha de pago de las cuotas, bla, 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 bla. Sí, acá hay algunas que no tienen. Bueno, voy a armar un update y le voy a decir que me actualice las cuotas. Y que me setee la fecha de pago de esas cuotas con la fecha de hoy. Hice un lío, ¿sí? Porque estoy dañando la tabla de cuotas. ¿Se entiende? Le voy a poner todo, o sea, le voy a cambiar a toda la fecha de pago. Por eso también es que hay que separar los ambientes de prueba o desarrollo y producción, porque si yo hago esto, arruino la base de datos, no la puedo recuperar más, salvo que vaya lo acá. ¿Se entiende este update? Sí. Está horrible, pero se entiende. No voy a seleccionar el commit, voy a ejecutar nada más que hasta acá la transacción. ¿Sí? La voy a ejecutar. ¿Qué tiene que haber pasado? Lo que me dijo acá. Fueron afectadas 135 filas. ¿Sí? Es más, si yo ahora lo vuelvo a ejecutar a este select, todas dicen 2023 10/12, que es la fecha de hoy. ¿Sí? Pero no ejecuté el commit. Eso quedó en un buffer. Pero todavía, si hay otro usuario que quiera ver esto, no ve esta actualización que yo hice. Y digo, uy, me equivoqué.
le voy a decir desandar la transacción, rollback, y lo voy a ejecutar. Y voy a mirar qué quedó acá. ¿Cómo está ahora? Como antes. Como antes. El rollback solo se puede ejecutar si lo ejecuto antes del commit. Nunca lo tengo que escribir antes del commit yo solo, porque si no, nunca se va a ejecutar la transacción, nunca va a ejecutar el commit. ¿Se entiende? Esto lo hago para probar. Yo acá podría hacer algún análisis, preguntar con un if, hacer algo y hacer un rollback explícito. La base de datos, cuando encuentra un error, lo hace implícito a ese rollback. No lo tengo que escribir. Se da cuenta sola y lo desanda. Y vuelve a dejar la tabla como estaba antes. ¿Se entiende? A ver si hago otro ejemplo. Hago 2 updates. ¿Está bien eso? No, ¿Está no te bien va a este? dejar. No debería. Bueno, voy a ejecutar hasta acá. Hasta ahí me deja. Y si me fijo acá, hasta ahí lo ejecutó. A ver, esto se ejecuta todo solo, ¿no es cierto? Lo estoy ejecutando paso a paso para que ustedes vean el error. Chao. Ahora todavía no se hizo nada. Bueno, ahora es donde hago la chanchada, a ver si funciona esto. Esperen que voy a hacer un rollback primero y voy a ejecutar todo junto, a ver qué pasa. Vamos a ver si está la tabla. Está bien como estaba antes. Y ejecutó toda la transacción. Hubo un error. Oh, pero me lo actualizó porque tiene el update, por eso. Bueno, porque tiene el commit. No, no me lo dejó. Ahí está. Sí me lo dejó. Yo había puesto mal. Bien, no se ejecutó la transacción porque acá había un error. Bien, vamos a mirar. Entonces, no era este. Atomicidad entonces, realización completa, consistencia, conservación de la coherencia, aislamiento, concurrencia no problemática y durabilidad después del commit, los cambios permanecen. Hay distintas responsabilidades de componentes del sistema de gestión de transacciones para la atomicidad, del programador que codifica la transacción para la consistencia y la comprobación de las reglas de integridad, del componente de control de concurrencias y del componente de gestión de recuperaciones. Bien. Esto hace que la base de datos en un momento determinado esté consistente o inconsistente. Consistente cuando están todos los datos bien, o sea, cuando se terminó de ejecutar una transacción. Inconsistente en cualquier momento que se esté ejecutando una transacción, porque no se terminó de ejecutar, es probable. Si yo le saco una foto ahora a lo que está pasando en la base de datos del Banco Nación, por ejemplo, seguramente voy a encontrar un montón de transacciones ejecutándose, ¿sí? Con lo cual va a estar inconsistente. Solamente voy a conseguir que esté consistente si todo el mundo está realizando consulta y es muy raro que eso suceda. Bien, entonces vamos a mirar cómo es que se ejecuta una transacción. Dijimos que se ejecuta con un inicio, se hacen las operaciones y se termina con un fin de transacción. Eso implica distintos estados. Y ahora vamos a ver lo que hace. Pero se los voy a tratar de comentar
porque una cosa es tener pizarrón, otra cosa es trabajar con el Workbench. Eh, Esto se ejecuta de la siguiente forma. Hay una primera pasada, ¿sí? Que se escribe por fuera de la base de datos, en un lugar que se llama log de transacciones. Un archivito. ¿Sí? Así como está el log de accesos, cada vez que yo accedo a la base de datos se genera un registro que dice que el usuario se logueó, etc. Hay un log asociado a la base de datos, un archivo asociado a la base de datos, que es el que me permite mirar acá cuando actualizábamos las cuotas, que se actualizó la cuota o no se actualizó la cuota mientras se está ejecutando la transacción, ¿sí? Pero que no está todavía guardada en la base de datos. Entonces, ¿qué hace en esa primera transacción? En esa primera pasada. Hace una actualización en ese log de transacciones y dice, tengo que hacer, perdón, dice primero, en esa primera pasada, dice, voy a empezar una transacción. Entonces anota en el log de transacciones, anota en el log de transacciones como si empezó la transacción. Y después va anotando en ese log de transacciones todas las operaciones, Operación 1 que se realizó, operación 2, vamos a suponer que además del update había otras operaciones, ¿sí? Las operaciones que se realizaron con los valores anteriores y posteriores para que, llegado el caso que haya un error, se pueda corregir. Bien, hasta que llega al commit. ¿Sí? Y dice, bueno, commit. Pero esto solo en el log de transacciones. Todavía no está en la base de datos. Eso es algo que se llama two-phase commit. Dos fases para confirmar una transacción. Esto está en ese log de transacción. ¿Qué pasaría si encuentra un error? Ya automáticamente desanda desde el log de transacciones, la primera pasada. Un error de semántica, sintaxis, lo que fuere. ¿Sí? Lo desanda acá. No tiene que ir a la base de datos y modificar el registro, porque lo tiene en el log de transacciones. Una vez que dice, bueno, sí, está todo correcto, esta transacción se puede realizar, hace una segunda pasada, que es donde guarda la base de datos. Entonces, mientras va actualizando la base de datos, ¿sí? Le marca, hace una marca acá, vamos a suponer que hacemos una marquita, esto lo hice, esto lo hice, esto lo hice, y va actualizando la operación en la base de datos. Actualiza la operación 1 en la base de datos, ¿sí? Actualiza la operación 2 y así. ¿Me siguen? Primero en el log de transacciones, después en la base de datos y va marcando acá cuál realmente actualizó en la base de datos. ¿Qué pasaría si acá se corta la luz y no termina la transacción? Se corta la conexión al servidor de alguna forma, se rompe el disco, algo pasa y no puede terminar la transacción. ¿Qué pasará? ¿Qué tendría que hacer el gestor de base de datos? Un rollback. Un rollback. Entonces, ¿cómo se da cuenta que tiene que hacer un rollback? Cuando arranca otra vez el servicio de la base de datos, ¿qué es el servicio de la base de datos? ¿Qué tendría que levantarse? Para la semana que viene buscan los servicios de Windows, ¿sí? Y deshabilitan el servicio MySQL e intentan conectarse a Workbench.
para ver qué pasa si está bajado el servicio de la base de datos. No se va a poder conectar. Cuando yo arranco el sistema operativo, le dije en el momento que lo instalé, ¿sí? Que tenga el servicio activo. Entonces, por eso nos podemos conectar. ¿Por qué? Porque cuando Workbench se conecta, dice, che, está el servicio activo de MySQL, ¿me puedo conectar? Entonces se conecta. Entonces, ¿qué pasa en esta segunda pasada cuando se cortó, porque se cortó la luz o lo que fue? Cuando levanta el servicio de base de datos, lo primero que va a hacer es mirar el log de transacciones y encontrarse con que, oh, esta transacción, esta transacción, número tal, vamos a suponer que tengo un número, se actualizó, empezó el Start Transaction, se actualizó esto, pero no se actualizó más nada. La tengo que desarmar, la tengo que desandar esta transacción, tengo que hacer un rollback. Entonces se fija qué es lo que hizo y desanda esta transacción. ¿Sí? Entonces dice, no está más, no está más, no está más, y la anula. Chao, anulada, 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 anulada. Chao, no está más. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Volver a ejecutar la transacción. Uno siempre le dice a los usuarios que si se llega a cortar la luz, verifiquen que la transacción que estaban ejecutando se haya completado. ¿Se entendió estas dos pasadas? Primero al log de transacciones y después a la base de datos. Y en cualquiera de los dos momentos puede haber un error. Bien, ese es el cartelito que está acá, este diagrama. Cuando yo arranco con el Start Transaction, voy a decir que mi transacción está activa. Voy grabando en el log de transacciones por esta flechita, ¿sí? Estoy guardando en el log de transacciones, encuentro el commit y voy a decir que está parcialmente comprometida, confirmada esa transacción. Voy a grabar a la base de datos y voy a decir que esa transacción está confirmada o comprometida. Ahora, ¿qué pasa? Yo estoy en la base de datos, estoy activa, estoy grabando en el log de transacciones y encuentro un fallo en esa guardada en el log de transacciones. Entonces, pasa fallida, desanda la transacción y va a decir que está abortada. Tengo que volver a empezar la transacción. Ya terminé de escribir en el log de transacciones. Ya llegué a parcialmente comprometida, pero me dio un corte de luz. Entonces, va a estar en fallida cuando recupera el servicio de la base de datos, aborta la transacción. Y estos son los dos estados de finalización de una transacción. ¿Me siguieron? Sí. Lo van a tener que leer varias veces para entenderlo. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando esa transacción es abortada, le voy a tener que decir, reinicie la transacción, ¿sí? Porque obviamente no se ejecutó. Ejemplo, errores de hardware, falla de alimentación del servidor, algún fallo del sistema operativo, las comunicaciones, ¿sí? Y cancelar la transacción es un error lógico dentro de la transacción, cualquier fallo derivado del control de integridad. Porque si no arreglo ese error lógico dentro de la transacción, no voy a poder volver a ejecutar la transacción. Ahí el programador va a tener que venir y arreglarla. Bueno, entonces, en la medida que se ejecutan las transacciones, se registran en el archivo de bitácora o log de transacciones. Entonces, la entrada a ese log de transacciones, que recién dibujamos ahí más o menos en el Workbench, tenían una marca de inicio de transacción, las marcas de escritura, modificaciones o eliminaciones realizadas por la transacción, con valores anteriores y valores posteriores para un objeto, y la marca de fin de transacción. Una vez que lo escribió todo en el log de transacciones, va y lo escribe en la base de datos. Bien, todos los componentes mencionados son los responsables de preservar las propiedades de las transacciones, que nos van a ofrecer servicios de transparencia de recuperación. ¿Qué quiere decir? Yo la base de datos cuando levanta el servicio ni sé si está recuperando, qué está haciendo. ¿Sí? Pero sé que una vez que yo levante esa transacción, el estado va a ser consistente.
Las transacciones que no se terminaron no se van a terminar. Aquellas que se ejecutaron el commit no se van a dar vuelta tampoco, no se van a desandar. Y otra de las cuestiones que tiene que pasar es la transparencia de concurrencia. Yo no tengo que ver, como veo con el SysACAD, ¿sí? Que hay muchos usuarios trabajando. Yo lo tengo que percibir como en la caja del supermercado, como si fuera una sola caja la que está trabajando. Entonces hay transparencia de concurrencia. Aunque sea mínimo esa demora, yo no la veo. ¿Sí? Yo como usuario no la veo. Está actualizando, tarda un ratito. Yo no sé que hay otras cajas que están vendiendo el mismo producto. Bueno, entonces, ejecución de las transacciones en forma concurrente mejora la productividad, la utilización de recursos y reduce el tiempo de espera. No tengo que hacer F5 para poder entrar al SysACAD. Pero puede destruir la consistencia de la base de datos. Y aquí es donde tenemos estos problemas que pueden darse si no hacemos bien ese control de la concurrencia. Por eso es que en el SysACAD dice, mejor esperamos y que todo el mundo espere antes de romper la consistencia del cupo de las comisiones. Podrían haberlo armado diferente, está mal armado, ¿sí? Pero la idea era justamente no tener problemas de estos que están enunciados acá y que vamos a ver. Uno de los problemas que es actualización perdida por intercalación de operaciones. Esto es lo que nos podría pasar si el SysACAD no nos controlara el acceso y se actualizaran mal los registros. Por ejemplo, acá hay dos transacciones, ¿sí? Una de una compra de un artículo y otra de una venta de ese mismo artículo. Y por el orden de ejecución, esta transacción leyó el registro del artículo 1 y en el tiempo 2, esta otra leyó el mismo artículo. Con lo cual, el saldo que leyó cualquiera de las dos transacciones, ¿cuál es? El mismo. El mismo. Que acá da un ejemplo y dice es 10. Si las dos leyeron 10, esta hizo un cálculo del saldo con el saldo más la cantidad de compras, y acá decía que se compraban 5 artículos, con lo cual el saldo en esta transacción es 10 más 15. 5, 15. Esta hizo saldo igual a saldo menos cantidad vendida, que se vendieron 3. ¿Cuánto es el saldo para esta transacción? 7. 7. ¿Cuál quedó actualizado? ¿Y el último? El que está en el tiempo 6. O sea, 7. 7. ¿Está bien? No. No. Yo tendría que haber bloqueado el registro, que uno lo lea, hacer la actualización, de cualquiera de los dos, no importa, y después que corra la otra. ¿Qué es lo que pasaría con el cupo? Los dos leemos el cupo, los dos leemos 45, ¿sí? Le tendríamos que restar a los dos 1 del cupo y quedaría mal el saldo, digamos, el cupo, porque uno tendría 1 menos y nosotros registramos 2 personas. ¿Se entiende? Eso se llama Sí. actualización perdida por intercalación de operaciones. Otro problema, lectura sucia. La lectura sucia es así. Esta transacción dice, lee el registro del artículo 1 que tenía 10 de saldo. ¿Sí? Le actualiza la cantidad de compra, habíamos comprado 5, le quedan 15, modifica los 15. Esta transacción lee el artículo y dice, ah, tengo 15. Pero resulta que por alguna razón esta transacción se cancela. Por cualquier razón, se cancela. Esta que ¿leyó bien? Leyó 15. ¿Puede usar esos 15? ¿Puede usar los 15? No, pero ¿por qué los lee, profe? Si no lo comitió. Justamente
porque no se ejecutó el commit, y si yo tengo un mal nivel de aislamiento, hago lo que se llama una lectura sucia. Leo algo que no se actualizó. Yo puedo leer, ahora vamos a ver los niveles de aislamiento, con lo que se llama read uncommitted, que no se haya confirmado la transacción. ¿Cuándo lo puedo leer? Y cuando a lo mejor, supónganse que yo lo que quiero hacer es un listado de los artículos para que se hagan nombre nada más. ¿Puedo leer los artículos? Y sí, si total no estoy usando el saldo. Por eso es que hay que planificar las transacciones. ¿Está? Porque si este solamente va a leer para hacer un listado de artículos, que lea. Total, el saldo no lo voy a estar usando. ¿Se entiende? Sí. Tengo que planificar las transacciones. Ahora, si este que leyó el saldo de artículo era para informarle a un cliente que tenía saldo, ¿sí? Tenía 15. Ah, bueno, me llevo los 15. Y este canceló la transacción y nunca más la ejecutó, no tengo 15. Entonces, esa lectura sucia me puede perjudicar en algunos casos. Por eso es que hay que mirar bien toda la aplicación y ver qué nivel de aislamiento le voy a poner a cada transacción que yo haga o a cada lectura que yo haga. Otra que dice lectura no repetible. Es otro problemita que se puede dar. Esta lee el artículo 1, tenía 10, esta también lee 10, esta le suma le suma los 5 que habíamos comprado, ¿sí? Modifica el artículo, o sea que tiene 15, esta en la misma transacción vuelve a leer y leyó 10 acá y 15 acá. Puede que me sirva, puede que me sirva, puede que no me sirva porque yo leí 2 veces el artículo y lo leí distinto. Lo mismo pasa si vendí o lo que sea. ¿Para qué me puede servir esto? Venta de los pasajes de un avión, ¿sí? Estoy vendiendo. Acá leo el registro, los dos leen el registro. Ahora, antes de ir a guardar, leo otra vez cuántos me quedó. Entonces me sirve la lectura no repetible porque digo, no, 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 ojo que no te puedo vender a vos porque tuve una venta recién y no tengo más saldo. Entonces a veces puede ser un problema, a veces puede ayudarnos, pero tiene que ver con cómo yo arme el nivel de aislamiento de la transacción. Bien, la lectura fantasma. La lectura fantasma ocurre cuando yo hago un insert porque usa espacios disponibles en la base de datos, no espacios que puede bloquear. Si los otros los puede bloquear. Si yo ya tengo el registro en la base de datos, yo puedo bloquear el registro. Pero si no tengo el registro, no puedo bloquear nada porque todavía no lo puse. Entonces, este lee todos los artículos cuyos nombres comienzan con A, por ejemplo. Este inserta el artículo con nombre alfombra, ¿sí? Este, si vuelve a leer los registros, dice, che, pará, que tengo más registros que antes. ¿Por qué? Porque leyó registros que son fantasmas. Si este, a su vez, cancelara la transacción, el que hizo la inserción, la cancela, ¿sí? Ya no está más ese registro y es un registro fantasma. Se lo llama así. Bueno, todo esto se plantea con bloqueos, que se llaman compartidos exclusivos, ¿sí? Y ese protocolo de compromiso en 2 fases que les conté recién. Bien, ¿cómo armo los niveles de aislamiento? Con una instrucción antes de la transacción que se escribe Set Transaction Isolation Level. Re larga la instrucción. Y atrás de esto le pongo el nivel de aislamiento que quiero tener. Y esto me sirve para planificar las transacciones. El comportamiento serializable, este que decíamos de la cola. Yo empiezo la transacción y bloqueo todo lo que tengo dentro de la transacción. Todos los insert, update, todos los registros que esté tocando los bloqueo. Es decir, una transacción espera hasta que se liberen todos los bloqueos que otras transacciones hayan realizado. ¿Sí? Entonces, bloqueo todo, espero, actualizo todo, termino el commit, le dejo a otra
transacción que empiece. Y se arma una cola. El tema es que yo tendría que armar esa cola sin que se dé cuenta el usuario. En los tickets del supermercado pasa eso, hay una cola, hay un comportamiento serializable. No lo notamos porque el usuario lo hace, o sea, se hace esta cola cuando el usuario dijo aceptar y nosotros estamos juntando los productos y lo estamos guardando en el carrito para llevárnoslo. ¿Sí? Entonces no lo notamos. Ahora, si yo armo el comportamiento serializable desde que me logueo a la aplicación, que es lo que pasa en el SysACAD, ahí es donde cometo el error. Porque estoy bloqueando todo para que esta persona pueda loguearse a la aplicación. ¿Se entiende? Yo tengo que saber cómo armar ese comportamiento serializable. ¿Se acuerdan que había una lectura no repetible? ¿Sí? Uno de los problemas. Bueno, ese se arregla poniéndole set transaction isolation level repeatable read. Y dice, impide que dos lecturas consecutivas den diferentes resultados. Utiliza bloqueos, pero no evita la lectura fantasma. Es decir, lectura de registros que no existían antes de la transacción. Acá vamos teniendo problemitas con otros de los problemas que mencionamos antes. Lectura confirmada. Se utilizan bloqueos compartidos que dice que impiden solo lectura de actualizaciones incorrectas, es decir, las lecturas sucias. No voy a poder leer un registro que esté haciendo un update, digamos, con read committed. Tengo que esperar a leerlo cuando se haya confirmado la transacción que está haciendo la actualización. Y el último, que lee cualquier cosa, no utiliza bloqueos, pueden ocurrir cualquiera de los problemas de concurrencia y se llama read uncommitted, que es el que yo les escribí antes. Ese todo el mundo puede leer cualquier cosa, ya sea lectura fantasma, no repetible, ¿sí? Sucia, cualquiera. Pero a veces no me interesa bloquear registros. Quiero hacer un listado, no me importa si apareció un usuario, un producto más mientras los estaban cargando y después lo deshicieron. No me interesa. Quiero leer, leo. Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy. Para que ustedes puedan leer todo lo que vimos hasta ahora y terminar la clase que viene. Repasando las transacciones, ¿sí? Armando algunas transacciones más y viendo la parte de usuarios, que es lo que nos falta para terminar. ¿Algo que me quieran preguntar? Bueno, si no tienen preguntitas ahora, las van a tener seguro la clase que viene, así que nos vemos el jueves que viene. Nos Dale, profe. vemos. Vamos. Dale. Chao, nos vemos. Chao, profe. Bueno, buen fin de Dale, chicos, profe, nos que es vemos. Chau, largo. chau. Chau, Adiós. chau.